el jueves no podemos salir a frenar la ley. Ni siquiera podemos pensar solamente en, bueno, que se vaya Milei, como muchos estarán pensando. Hay que empezar a pelear para recuperar cosas que nos sacaron, recuperar poder, recuperar a nuestro país, recuperar el plato de comida que ya no tenemos, las vacaciones que ya no hacemos, las horas que ya no pasamos con nuestros pibes porque tenemos que laburar 3, 4, 5 horas más para ganar menos que hace 2 años o 3. La posibilidad de tener una vida, la posibilidad de elegir con libertad qué hacer de esa vida. Mientras demos una batalla para no seguir retrocediendo, vamos a estar dando una batalla condenada al fracaso. Porque es como colgarse el travesaño cuando vas perdiendo 3-0. Hay que empezar a plantearse objetivos más ambiciosos, ideas más nítidas y sin miedo. Porque si estos hijos de puta no tienen miedo de salir a decir que hay que bombardear la provincia de Buenos Aires, que hay que poner una reja con guardias que te disparan si no les gusta tu cara, o que hay que esterilizar a todas las mujeres, entonces nosotros no podemos tener miedo de decir que tu sueldo va a ser mejor porque vamos a ir a buscar la guita a donde haya que ir a buscarla. Y si hay que expropiarla, se expropiará. Y si hay que defoltear, se defolteará. Ojalá no haya que llegar a ese punto, pero estamos dispuestos a hacer a todos para que los argentinos estén mejor. Buen día, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué haces, ¿Cómo Nico? andan? ¿Cómo te va? Los invito, si quieren, a ver el video que se interrumpió recién para que el que no lo vio tenga bien claro de qué estábamos hablando y también para charlarlo con ustedes, porque me parece sumamente grave, insisto, que desde una usina de pensamiento oficial del gobierno, porque carajo no esconde su filiación oficialista y sus vínculos con distintos estamentos del gobierno, se digan cosas como esta. Tengo una serie de propuestas, bueno, voy a sumar una cuarta ahora porque me gustó esa. Que la primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó. De hecho, es muy buena, en serio. Es la más tibia, la más tranqui, puede ser, pero... Probablemente es la más tranquila de las tres, sí. Depende del método igual. Bueno, esas son las purras que me gustan. Bueno, ¿no? me callo, te dejo desarrollar. me entusiasmo. No, no, está bien, no, es que me gusta tu entusiasmo. Yo lo compro, me encanta. Me encanta. Yo cercaría todo el conurbano bonaerense, levantaría un muro de 15 metros de altura con snipers arriba, para que nadie pueda cruzar además. Obviamente, daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara. Es decir, sería totalmente arbitrario a la hora de decidir quién pasa y quién no. Tengo el derecho a reservarme mi opinión en este caso. Por mi propio bien, nada más. Ok. Por mi propio bien. La segunda opción es, si por una cuestión presupuestaria, levantar ese muro es muy caro. Sí. Y si no hay guita para, digamos, no hay plata para mantener a los snipers, porque van a tener que ser por lo menos uno cada 10 metros, directamente independizar a la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, expulsarla del territorio nacional. Che, Ale, no te olvides que yo vivo ahí, Bueno, pero yo te estoy, por eso, pero yo dije que iba a ser 100% arbitrario a la hora de decidir quién pasa y quién no. Claro. ¿Entendés? O sea, vos podés pasar. Completamente Vos- arbitrario. Vos tenés todos tus derechos. Todos tus derechos. Pará, derechos. Sí. Un cartón con Paleta de diferentes colores. colores, Ah, de colores, paleta sí, de sí, colores, el meme de- y de marrón clarito, de beige a marrón oscuro. Y según el color de tu piel, Tenés derecho tenés no, derechos o no. de pasar. Es tremendo. Pues además, digo, más allá de que esto no es solo una fantasía, porque lo que está pasando con muchos pedazos de la Argentina que se vendieron es eso, Lago Escondido, básicamente eso. Pero también, hay que decirlo, de lo que va del gobierno de Milei, se volvió a volver una escena común que en las estaciones de tren, que en Constitución, que en Once, Claro. que en las esquinas, te paren por portación de cara para joderte. Y después Cosa nos que- ofendemos cuando dicen que en Argentina no somos, que en Argentina somos discriminadores, ¿no? Es otro tipo de discriminación, no es la discriminación que se conoce en Estados Unidos o en algunas otras regiones, pero es discriminación. Hay un poco más, todavía el video no terminó, hay más horror para compartir. Qué dupla Se esa. ríen, ¿no? Obviamente les resulta muy gracioso. La risa del doc me dio años de vida. Necesito respirar. Derechos.
La otra es directamente independizar a la provincia de Buenos Aires, o sea, expulsarla del territorio nacional, decir, bueno, hacer tu propio país con alcohol y mujerzuelas como te gusta a vos y listo. Y la tercera, que quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es, de hecho, bastante económica en proporción, que es todas las mañanas tirar napalm desde aviones. ¿Ves? Yo creo que esa puede ser una opción bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un territorio que ya no tiene retorno, ya está. Obviamente dando aviso previo, solamente, o una vez más, por supuesto, con total arbitrariedad, a las personas que uno considera que hay que salvar. El roof knocking que hacía Israel en Palestina, ¿no? Básicamente. Qué gracioso, ¿no? Lo que hacía Israel en Palestina. Pero bueno, nada, así de arbitrario sería todo. Insisto, para algún se distraído, filtró del chat. este es un programa que sale en un canal de stream públicamente reconocido por el gobierno como uno de sus terminales, que visitan funcionarios del gobierno prácticamente todas las semanas. Hay un programa del equipo económico. Hay un programa que es las tres anclas del equipo económico. Está el Gordodán, que es obviamente, ya sabemos, un protagonista de todo esto. Y este discurso que, ya, insisto, ya no se trata de... como hacíamos en otro momento con Ari, decir, bueno, esto está haciendo el mismo mecanismo que los nazis, usan estos símbolos que son silbatos de perro para que algunos... Esto ya directamente es una apología del genocidio. Y que además no tiene que ver con estar diciendo cosas que no han sucedido en nuestra historia, sino que ellos arrancan hablando de esterilizaciones. El papá de Keiko Fujimori hizo esterilizaciones forzadas a muchísimas mujeres, cientos de mujeres campesinas. Es una de las causas que pesa sobre su, bueno, primero presidencia, después dictadura. Después habla de tirar napalm, digo, directamente está hablando de matar población, como se ha hecho en la historia de nuestra humanidad, y después traen el genocidio de Israel a Palestina, digo, por si faltaba una referencia más concreta de que no es que están... Porque uno podría decir, no, están exagerando y es parte de lo políticamente incorrecto y demás. No, están haciendo referencia a todas cosas que se hicieron y se hacen en este mundo. O sea, que en un momento dice que las esterilizaciones pueden ser con métodos buenos o más cruentos. Digo, y si hay muchos varones escuchando este podcast o este video y creen que la esterilización es sobre la mujer, cuando está hablando de métodos cruentos, está pensando en el hombre. Es decir, esto no es solo contra la mujer, esto es contra cualquiera que viva en el Gran Buenos Aires y no tenga el color de piel que ellos consideren aceptable. Lo que está claro es que ante la falta de cualquier resultado económico que pueda percibir la gente, se está viendo aparte en la ciudad con el discurso de Jorge Macri, el de la vicejefa de gobierno. Y ahora que Milei levantó la tranquera, ¿no? En este reportaje con Majul, un reportaje que responde todo el tiempo enloquecido, diciendo cualquier cosa, está claro que la apelación va a ser a la batalla cultural, cito el programa de Gabriel, una y otra vez. Es lo que tienen para mostrar, es lo único que pueden hacer. Bueno, y esto ya se prende en esa... Ahora, una cosa es una batalla cultural contra una casta que cualquiera puede poner en esa palabra a sus enemigos o adversarios y decir, bueno, este viene a... Y otra cosa es una batalla cultural donde estás hablando de bombardear la provincia de Buenos Aires. Me parece que por lo menos están más incómodos ahora en esa batalla cultural que hace un par de años. Igual qué fuerte esta generación. Me hace acordar, ¿se acuerdan que Trump cuando mostraba los bombardeos en Irán, lo mostraba como si fuera un videojuego? ¿Vieron? Hacía como un jueguito y de hecho usaba uno que se llama GTA, es que te dan puntos por pisar a una señora y por acuchillar a alguien. Los puntos en el juego los sumás ahí porque no tiene incidencia real, o sea, vos estás jugando un jueguito de un señor que apuñala a una señora y no lo haces vos. Ahora, ya está pasando que utilizan estos drones o bombardeos que ponen a un pibe como si estuviera jugando un jueguito, pero el bombardeo después sucede en un lugar real, pero desligan al pibe de las consecuencias de ese jueguito que está jugando. O sea, este chico que habla, Sarubi, ¿agarró alguna vez un rifle? ¿Sabe la consecuencia? Sí. No, tal vez agarrado un rifle. ¿Viste que se muestran videos de ellos? Sí, pero una cosa a botellas.
pavada. Bueno, está bien, pero una cosa es dispararle a una persona. Sí, prefiero que no agarre igual, ¿viste? No, Ahora- a lo que voy, ahora- a lo que voy agarró. es que es un discurso canchero separado de los Claro. efectos de tu discurso. Sí, yo- Nunca viste una esterilización violenta, Claro, sí, sí. nunca viste dispararle en la cabeza a un pibe Bueno, y nunca pero no- viste napalm. No descarto que sean crueles de todas formas, no descarto que disfruten de Sí. eso, no lo descarto, O no que sé. puedan inspirar a otros que Sí, bueno, decidan ahora tomar es el- asunto por mano propia. Yo Sí. lo veo y digo, tenemos que escaparle a la escandalización, ¿no? Porque estos pibes, sí, es como que yo me junte y me diga, che, a ver qué puedo decir para herir gente y que sea viral, ¿viste? Y cualquiera puede hacer esa pavada que hacen estos tipos. Está bien, por supuesto, darle contexto como le estamos dando. Esto es en un canal oficial, con guita del Estado. Augusto Marini es el dueño. Tiene vínculos con Carlos Rovira. Carlos Rovira está ahí a punto de definir qué pasa con los senadores que tienen que votar la extranjerización. Porque después la verdad que estos pibes yo creo que van a ser una anécdota en la historia. Y están buscando eso, es como No muy se lo infantil. no hay que minimizar ni el contenido, ni quiénes lo dijeron, ni dónde lo dijeron, ni por qué lo dijeron. Es una barbaridad y tendría que haber un fiscal pidiendo abrir una investigación por algún delito cometido en Puede ser, el sí. transcurso. Sí, sí. Digo, es una barbaridad y Debe ser un delito, sí. Y es y incitación a la estamos violencia. acostumbrados a que bueno, ya está, ya pasó, son las redes. El presidente te decía, nah, vos no entendés, en las redes se puede decir cualquier cosa, no puede trasladarlo No, de las redes pero- a la vida real. Y el presidente mismo lo trasladó a la vida real cuando aprobó el decreto el otro día para expulsar o impedir el acceso a los argentinos de cualquiera que diga una barbaridad como la que dijeron Pero incluso como estas personas. vos estás señalando, che, esto es un delito. Listo, entonces tomémoslo en serio, vamos a denunciarlo, acá hay una incitación a la violencia. Digo, proceder sin que nos escandalice, porque... No, es que no tenemos Está derecho bien, a escandalizarnos. está bien, te entiendo. Tenemos derecho, porque si no nos escandalizamos de esto, lo estamos naturalizando y no podemos permitir que Ok. se naturalice este discurso. Lo que pasa es que es el efecto que ellos quieren. Ellos quieren eso, la reacción de escandalizar. Tiene que ser más fuerte la reacción. Sí, a veces el escándalo, si se queda solo en escándalo no sirve, pero si genera una reacción, que creo que es lo que hay que buscar. Digo, que no sientan que pueden decir esto y que pasa Claro. como agua va, porque estos discursos tienen consecuencias. Volvemos de nuevo a la discusión de siempre, ¿no? Los discursos de odio y demás. Pero yo, el otro día, Milei en el fragmento donde habla de los profesores terroristas, de alumnos terroristas, dice, los dejó entrar Cristina, porque ahí se le mezclaron un par de guiones. Y se le mezcló el guión del Plan Patria Grande, que es otro de estos versos nazis que distribuye el gobierno, que supuestamente el Plan Patria Grande, que había sido en su momento un plan de regularización de inmigrantes, que no varió la cantidad de inmigrantes que había en la Argentina, no cambió durante los 4 o 5 años que duró, acá te lo quieren hacer creer como fue que se abrieron las tranqueras y nos invadieron, en un relato que está copiado, esto es uno de los motivos por los cuales me hizo juicio en su momento el presidente, del el plan del gran reemplazo, que es una teoría supremacista blanca, y hubo, entre la ola de atentados de extrema derecha que hubo en los últimos años, que fueron mucho más que los de extrema izquierda, por los cuales se preocupa Estados Unidos, varios, uno en Nueva Zelanda, no sé si se acuerdan, en Christchurch, un tipo que entró en 2 mezquitas a matar gente y lo transmitió en un vivo de Facebook. Bueno, en esa página de Facebook tenía fragmentos de este manifiesto del gran reemplazo. Otro atacante que mató más de 20 personas en Buffalo, en Estados Unidos, en El Paso, Texas, un tercero, estaban inspirados también en un caso muy famoso que hubo en Noruega hace unos años. Es decir, si estos discursos quedan no en toda la sociedad, sino en pequeños nichos que se mueven en internet, a través de grupos de Telegram y demás, de ahí puede salir un loco que un día agarre un arma, que además este gobierno desregula la venta, y mate 5, 10, 15, 20 personas. Por eso me parece que hay que advertir, por lo menos, yo no sé si con escándalo, quizás el tono puede ser otro, pero advertir que estas cuestiones, esponsoreadas desde el gobierno, y con el visto bueno del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene un plan para todo el continente, son realmente peligrosas, o por lo menos así lo Hay toda considero. una estructura siempre vinculada al poder económico que tiene la capacidad de denunciar todo muy rápidamente en Comodoro Pi. Viste que sale algo y va enseguida corriendo a Comodoro Pi a denunciar.
Hay gente que ha escuchado conversaciones sentado de espalda en un bar y que terminaron en causa con personas detenidas. Nadie va, no tenemos un puto dirigente que va, perdón, pero no tenemos un dirigente que... Por ahí pueda si lo tomar anotás en unos esto. cuadernos Gloria, lo detienen. O un fiscal. Un fiscal, ¿no? Tiene Un que, fiscal lo vio. un fiscal puede actuar de oficio, pero también tenemos, hay partidos políticos que tienen que tener dirigentes que no pueden estar ajenos a lo que está proponiendo. Porque después cuando haya un loco tirándole desde una ventana de la General Paz al otro lado de la General Paz, divirtiéndose, vamos a decir, ¿de dónde salió? Y es lo que terminó llevando al intento de asesinato a Cristina también. Esa construcción permanente de, de que... el Pero discurso de aparte, odio. en los hechos es lo que viene proponiendo Jorge Macri, ¿no? Que Claro. que no pueden pasar del conurbano a la ciudad, que no se pueden atender, que lo van a... Si vamos al que la- ecoparque tenemos Sí, que pagar en la porque calle del tenemos zoológico, el domicilio zoológico. en la provincia. Y por otro lado, algo que me parece que hay que aclarar, que es que la imagen del conurbano bonaerense, como si fuera una gran villa de gente que no labura, es absolutamente falsa. Así como está la película Un día sin mexicanos, en el cual se despiertan en Los Ángeles un día los gringos, no hay mexicanos y entonces no abren los negocios, nadie limpia las casas y demás. Si se hiciera acá un día sin conurbano, como sugiere un amigo que me mandó un mensaje hace un rato, pasaría un poco lo mismo. No en la ciudad de Buenos Aires, que supuestamente la joya de la corona, pareciera que hay que cuidar de los negros que viven afuera, no abriría un comercio, faltaría la mitad de la gente que Buenos labura, Aires. no habría insumos porque se producen en la industria del conurbano bonaerense. La ciudad de Buenos Aires es la capital política de la Argentina. Además. No es una ciudad-estado que tiene sus propias leyes y que está marginada o que no corresponde con el resto. Es la representación de todos los argentinos. Sí, a mí un poco lo que me pasó con esto, más allá de que obviamente ellos buscan la indignación, es, bueno, cómo lo escucha alguien que es del conurbano, ¿no? Porque en principio uno podría decir, bueno, el rechazo que A mí no causa me esto... toca. No, el lo rechazo que escuchás causa así. esto para toda la gente que vive en el conurbano. Y después hay un segundo nivel que es lo que más me parece preocupante de esta época, que es un poco lo que decía el productor del programa. Bueno, depende de la aportación de cara. Y cómo también se autoperciben que a mí no me va a tocar, que se lo está diciendo a mi vecino. En realidad a mí no me está diciendo eso, a mí me dejarían pasar. Lo más Esto es sorprendente para... igual es que él crea que va a ser él el que decide quién pasa y quién Bueno, no. por supuesto, y que además todo bien, o sea, también caen en sus propias reglas, se autoperciben como Milei, rubios de ojos celestes, pero hay un problema ahí que me parece que es este odio y este discurso de odio que promociona la extrema derecha, que tiene que ver con odiar al que tenés al lado, y que lo más preocupante en términos de la discusión política que tenemos que dar es cómo personas que viven efectivamente en el conurbano creen que eso no está hablando de ellos, sino que está hablando de sus vecinos. Vos sabés que es verdad que lo de Jorge Macri para mí es mucho más importante que esto. Está bien, no hace falta establecer un ranking, ¿no? Pero Jorge Macri es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el que alenta que después pase esto. Es que palabra más, palabra menos, está diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Alguno va a poder decir, bueno, es libertad de expresión. El tema de la libertad de expresión tiene un par de excepciones donde no está protegida, según el sistema interamericano. Y tenés dos excepciones. Una es la pornografía infantil, no tiene Claro. libertad de expresión. En realidad no se le dice pornografía infantil incluso. Bueno. Siempre pero es abuso sexual de menores. Abuso sexual de menores está prohibido. Y está prohibido la propaganda de guerra y la apología del odio, que constituya incitación a la violencia, digamos. Eso no es libertad de expresión. Vos no tenés libertad para decir hay que hacer esterilizaciones masivas de mujeres en el conurbano, hay que dispararle con un rifle en la cabeza a un pibe morocho del conurbano. No tenés libertad para eso. No tenés impunidad. En todo caso podés decirlo, pero después te tenés que hacer cargo. Bueno, claro. No hay censura previa, pero no sí hay después se censura puede previa. decir esto que dijiste constituye un delito. Y la incitación directa y pública al genocidio, que es un poco lo que está diciendo este chico, que entiendo es abogado, porque se presenta como Gordo Sí, Leyes verdad. en internet, pero eso Bueno, tampoco no... es gordo, así que a lo mejor no es abogado. Bueno.
No hay que creerles nada. Nada, digo, porque todo esto está efectivamente regulado hace mucho tiempo, forma parte de nuestra Constitución, de hecho, porque son pactos con jerarquía constitucional. Y es cierto, no me acuerdo quién dijo, de que alguien lo tiene que tomar de oficio y actuar ahí. También el gobierno podría despegarse de eso y despedirlos a todos si deciden no hacerlo. O sea, con lo tal... No sería raro verlo a Milei en una entrevista con esta gente. Claro, por supuesto. Sí. Es que ellos en realidad son simplemente los que lo vocalizan. El problema está en quien financia eso, en quien viaja esa línea, en quien dice ahora vamos por acá. También es muy preocupante que Jorge Macri, que empezó con este discurso hace un año y medio más o menos, no era su discurso histórico. No, entienda del otro lado de la General Paz. Claro. Y era un poco. Que el tipo entienda era un morocho que vivía en provincia. Que entienda que lo tiene que hacer por una conveniencia electoral. Sí. ¿No? ¿Qué dice eso? Ese es otro de la punto sociedad muy porteña? preocupante, ¿no? ¿Son nichos los que siguen este tipo de discursos o hay una tolerancia social que permite que emerjan? Y si es, ¿de cuántos, no? Porque uno ve eso y simplemente es como que no podés ni siquiera entrar a hacer un análisis racional ni consistente de los argumentos bajo ningún concepto. Pero, ¿por qué emergen? ¿Por qué emergen? ¿Por qué es lícito que lo digan y nadie dice nada? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Sí, y lo auspician, porque ahí tiene un auspicio de SAO, que es una un lugar, una Ya se fábrica bajaron, de media me luna parece. de Mar del Plata. Sí, se bajaron bueno, las bien. medidas de luna. Me De alegra la provincia de saber Buenos eso. Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires también, ¿hasta dónde? ¿Les molesta solo el conurbano? ¿Les molesta toda la No, provincia? ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, Cande. Al final, No, yo Babi quiero que- era, Un tibio. era un like. Un socialdemócrata. Comunista. Progre. Escuchame, ¿cómo te va, Lantos? Escuchame, no, yo la escuchaba a Cande y yo quiero decir algo. Porque el Cuca confunde todo, ¿viste? El Cuca es conceptual, no se lo tomen mal. Zona norte no es zona sur, chicos. Yo creo que, por ejemplo, está mal encuadrada la provincia de Buenos Aires. Vos tenés San Isidro, Olivos, toda la zona norte. Y hay que sacar Soldati, toda esa mierda que corren. Pero zona norte es conurbano también. Es provincia de Buenos Aires. Es corredor norte, chicos. Corredor norte. ¿Conurbano? ¿Sabés lo que es corredor norte? Huele perfume la avenida. Una cosa es Santa Fe, Maipú, que huele rico. Y otra cosa cuando vos agarrás, que ya no saben ni el nombre, ¿viste? Cuando van para la zona sur, toda la zona de Banfield, ¿no? ¿Qué es Pavón? ¿Qué calle? O sea, Pavón, le dicen. Babi, tu idea sería incorporar a la capital, a Olivos, a San Isidro y demás, y sacar, no sé, a Pompeya, a Soldati. Exactamente, Lanto. Vos la estás viendo, pero ¿entendés que es más fácil hasta para recaudar impuestos porque vos cobrás y pagan? ¿Vos estás viviendo en Olivos? No, pero justamente esos son los que no pagan. No, escuchame, no digas eso de la gente de bien. Ustedes los cucas no entienden nada de nada. Cada día me asombra más. Ahora están en contra de la ley de tierra, ¿no? Claro, o sea, no, en contra de derogarla, de cambiarla, sí. O sea, no, escuchame, Lanto, pero ustedes se oponen a que sean compradas por los yanquis. Yo la escucho acá, están todos ahí, están bajando de ¿cómo se llama? De Cuba. ¿De dónde están bajando, chicos? Mira, decime qué diferencia hay entre un gringo y un Blanco Villegas. ¿Dónde nació? ¿Un Bullrich Pueyrredón, un Alza Gaunzué o un Moreno y Fabianesi? ¿Qué? ¿Cuál vendría a ser? Escuchame, están a 5 minutos de reivindicar a la sociedad rural. No, ¿por qué? Ya me veo el stand-up de la Si la Cámpora. sociedad rural quiere vender. Ya me imagino el stand-up de la Cámpora en Expo Agro. Máximo Quinter contando con un stand-up con Mayra Mendoza de telonera. Escuchame, si ellos compran todo técnicamente seríamos Estados Unidos, una estrellita más. Con una ventaja, acá no hay negros. No. Porque además... Lo peor es que está a un segundo de entender, ¿no? Escuchame, no, porque a mí me importa 3 canajos. ¿Para qué quieren la Patagonia, chicos? ¿Para ir de viaje de egresado? Vayan a Brasil. Sibeira, vos no te gusta Brasil. Escuchame, ahí está Lijalá. Vos no te gusta Brasil, Lijalá. Me gusta, sí. ¿Te gusta Pipa? No rompa más la pelota, vayan a Pipa. Escúchame, ¿para qué querés el sur? Para ir 10 días de mochilero. 4 por una carpa entre 2, se cagan de calor, se cagan de frío. 1 con gripe se enfermaron los 4. Imagínate si tenés un bebé. 9 de cada 10 argentinos prefieren la playa de Brasil a Ingeniero Jacobacci. No rompan las pelotas, chicos. Ustedes me dirán, ay, por las riquezas naturales. ¿Para qué quieren en el conurbano el petróleo? ¿Para ponerle 5 lucas a un Fiat Vivace?
Escuchame, ese lo empujás y arranca solo, ¿sabes cómo tose? Cuando le pones el diésel, un boludo se confunde, le pone nafta en vez de diésel y vuela todo por el aire. Escuchame, ahora que lo pienso, no tenemos negros, pero tenemos marrones. O sea que podríamos decir que somos el país de Michael Jackson. O James Brown, como más le guste más. Déjalo ahí. Yo vale. la quiero mucho, chico, un beso grande. Un beso grande, sí, no vuelvas. Bueno, vamos a meternos un poco en el debate ya de la ley de tierras, en lo que va a pasar el jueves en el Congreso, en un poroteo que está... Nos dio pie Babi. Cerradísimo, ¿no? Diría Poroteo que ya al rojo vivo, es sí. tan finito que más que poroteo ya es un lentejeo, ¿no? Se va achicando cada vez más. Mira, tenés en placa 1 a los 5 senadores que pueden definir la elección, lo tenemos para compartir. Estos 5, nada más. Podemos hasta recordar los rostros. Y lo interesante es ver que acá también están los 2 de Misiones. 2 de Misiones del Frente Renovador de Misiones, el oficialismo, que ahora está partido. Están en pleno divorcio entre papá y mamá, ¿no? Claro, Carlos Arce, entre el gobernador Hugo Pasalacqua y Carlos Rovira, el jefe político histórico de la provincia. Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut, senadores del oficialismo por Misiones. ¿Quién tiene la tenencia el jueves? ¿Rovira o Pasalacqua? Puede ser 1 y 1. Ah, mirá. Puede ser 1 y 1, que Sonia Rojas de Cut ha dejado trascender que está más cerca del gobernador Pasalacqua. El gobernador le pidió a los senadores que voten en contra de la ley. Una fórmula es que den quórum para que se haga la sesión y aprobar el resto de la ley y que voten en contra del capítulo 3, que contiene la derogación de la ley de tierras. Carlos Arce fue vicegobernador, es muy cercano a Carlos Rovira, pero tampoco está clara su lealtad en este momento. Yo soy muy mal pensado. Y a mí, gente que está en Misiones, desde hace una semana ya, cuando empezó toda esta novela, me dice, ¿se están peleando o en realidad están armando una oposición controlada adentro, pensando que en el 27, si el libertarianismo crecía, podía llegar a disputarles la provincia y que de esta manera logran negociar con el gobierno, tener un candidato más opositor? Si llegan a votar divididos los senadores, alimenta un poco esa especulación, alimenta un poco esa paranoia. Sí, estoy abierto a esa hipótesis. Si bien está recontra caliente la discusión allá, por ejemplo, de los 21 diputados provinciales que tenía el oficialismo misionero, 16 han hecho saber que están con Pasalacqua, que ya no le responden a Rovira. Y es más, han presentado una nota al presidente de la Cámara para decirle: nosotros tenemos la voluntad de cumplir con nuestro mandato. ¿A qué responde esto? A que estaban denunciando que Carlos Rovira les había hecho firmar en blanco una renuncia, sin la fecha, digamos, para que estuvieran de esa forma contenidos, limitados, y que ellos ahora están aclarando de manera preventiva que no quieren renunciar. Que no es su voluntad renunciar. Es espectacular. Sí. Es como los empresarios rusos que dicen, no quiero acercarme a ninguna ventana, básicamente. Es verdad que no se están tirando con cosas más fuertes, ¿no? Por la cabeza, tipo caso de corrupción. Ahí ya empezás a dudar de que sea Sé que hubo una estrategia. discusión por un tema de una app para turnos médicos en la provincia, que parece que enojó mucho a Rovira, que el gobierno provincial decidiera discontinuar su uso. Perdón si entendí bien. Sí. Cuando alguien se pone así, yo ya... Un senador... Un diputado provincial. Un diputado le dejó al gobernador... No, al ex gobernador. Peor, a un ciudadano... Sí. Que tiene a su nombre la provincia, pero ciudadano... la renuncia firmada a su banca de diputado. Claro. Dicen, nos hicieron firmar un montón de Pero papeles. No es normal eso. Nos hicieron firmar un montón de papeles. O sea, la ¿Viste? banca- Cuando tenés muchos papeles... Sí, sí. No lo No, mirás. mira, no lees todo. No lo mirás. Pero- Vos tampoco lo mirás. El permiso para salir del país de los chicos, No. la renuncia en blanco. Todo. Todo. Pero ese es un empleado. Y sí, claro. Peor que un empleado. Sí. Porque decide Sí, un sobre tu empleado no vida, tiene sobre- renuncia. Puede ser un delito también, ahora que nos pusimos en... puede ser extorsión. Yo nunca había Se escuchado parece de eso. bastante al relato de los empresarios en la causa Cuaderno, O sea- de alguna manera, ¿no? Tiene ahí un paralelismo. No, pero a ver, yo escuché muchas veces que hay muchos diputados o senadores que trabajan de ser diputados y senadores. Entonces están pendientes de estar en la próxima lista, entonces le deben al que arma la lista, al que tiene Sí. la lapicera, lealtad y así las cosas.
pero que ya es una barbaridad, pero bueno, pero que le dejen firmado a propia voluntad del el otro ciudadano. Sí. Bueno, Así es, ellos están acuerdan? denunciando y por eso presentaron una nota esos diputados para decir... Por las dudas no renuncio. No queremos renunciar. Si ven mi renuncia, no fui yo. Claro. Pero ¿Vos te acordás, está ilegal. Ari? No tiene, o sea, no tiene ninguna validez. No tiene validez. No tiene validez, pero por las dudas los tipos dicen, eso que puede aparecer mi firma, bueno, mi voluntad es otra. Ustedes, no sé si leyeron Los Ingenieros del Caos. Sí. Que en general se lo leyó y se le puso mucha atención a la parte de cómo se manipulaba electoralmente, las cuestiones en las redes, el odio. A mí la parte que más me impactó del libro es la parte en la que cuentan cómo armaron el movimiento Cinco Esquinas, que fue Cinco Estrellas, perdón, que es del cual habla el libro, el ensayo del libro, que cuenta que lo armaron como una empresa donde había un dueño y que a todos los candidatos, antes de oficializarlos como candidatos, les hacían firmar un contrato que los obligaba a después comportarse como legisladores según definía el dueño de la empresa. Estamos viendo una versión, digamos, blue, una versión Barrani de eso. Pero es absolutamente ilegal. Absolutamente. O sea, ese contrato no tiene ninguna validez frente a la ley argentina, que es que ese diputado representa al pueblo de Misiones. Sí, son de la provincia, ¿no? Pero de todas formas, era simplemente para darles el contexto de estos dos senadores. Claro, que probablemente firmaron papeles parecidos, digamos. Sí. Que esto es medio, bueno, una situación para Misiones casi histórica, ¿no? Porque hace muchos años que Rovira maneja la provincia. 25 años, sí. Claro, un poco a gusto. Y que, bueno, es la primera vez que le aparece, si es que es real, ¿no? Ustedes estaban poniendo una duda. Sí. Si es que es real, la primera vez que le aparece una oposición. Bueno, Rovira no manifestó su posición sobre esta ley que impulsa el gobierno nacional. Sí Pasalacqua, el gobernador que se manifestó en contra, y decía que, vamos de nuevo a la placa 1, que Sonia Rojas de Cut, estaría en principio alineada con el gobernador, y es por eso que podemos decir que al oficialismo le va a ser muy difícil conseguir 37 votos a favor del capítulo 3 de la ley. El capítulo sobre tierras. Sí. Y te hago una ya pregunta. solamente con, si se baja Sonia Rojas, hoy el oficialismo dice tenemos asegurados 30. Tenemos asegurados 31, perdón, porque está Camagüe Espínola también, 31. Con estos 6 son 37, que es la mitad más 1 de la Cámara. Si vos le descontás a Sonia Rojas de Cut, ya son 36. O sea que ahí dependés de que haya quórum, porque con 36 no tenés quórum. Si el resto de los senadores... Pero hay senadores que no van a dar quórum y votar en contra de este capítulo. Claro, por eso. Pero yo te estoy hablando de... Bueno, es verdad. Ahora, si hay un compromiso de los 36 que van a votar en contra de pararse, porque puede haber radicales, por ejemplo, que voten en contra, que den quórum y voten en contra. Ahora, está muy fino. Incluso el quórum está muy fino. Son los distintos combos, alguna vez dijo Germán Martínez, ¿no? ¿Al gobierno le interesa aprobar este proyecto sin el capítulo 3? No. ¿O en realidad todo el proyecto era un disfraz para contrabandear el capítulo 3 adentro, como hemos visto ya otras veces? No es que haya cosas solamente accesorias, hay cosas importantes, como la ley de manejo del fuego, digo, no es que son todas pavadas. Lo de desalojos express, ¿no? Lo de desalojos. Ahora, pero pensando en lo que tiene en la cabeza del gobierno, que son inversiones a gran escala en tierra, bueno, la ley de manejo del fuego está vinculada a esto. Yo creo que al gobierno no, lo que le importa es que salga este capítulo como prioridad. Tenés también a Julieta Corrosa de Neuquén. Bueno, en Misiones, vos lo mencionabas en la apertura, en tu editorial, es la provincia con mayor porcentaje de extranjerización, tiene más del 11% de extranjerización. Y es interesante esto porque viste que hoy Patricia Bullrich presenta cambios a la iniciativa que negoció con el radicalismo, entonces elevan del 15, que es el tope actual. Ese tope actual rige tanto para nación, provincia y municipios o departamentos. No se puede superar el 15% de extranjerización y la escala es tanto nacional, provincial como en los departamentos. Quieren elevar al 25% a nivel provincial, sin meterse en el porcentaje para los departamentos. Digo, lo eliminan. El resto los eliminan. Solamente queda un 25%. Con lo cual para vos podrías comprar un municipio entero siempre y cuando ese municipio no represente un cuarto de todo el territorio provincial. Claro, y es lo que pasa, porque actualmente el problema es subprovincial. Claro. Vos tenés 36 departamentos que están por encima del límite del 15%, que previamente a la sanción de la ley del 2011 ya estaban por encima, entonces no se pudo hacer nada.
Misiones tenés 7 departamentos que están por encima. La provincia tiene 11% de extranjerización, pero hay 7 departamentos que están por encima. Mencionabas el caso de Puerto Libertad, que tiene 80% de su tierra rural extranjerizada en manos de una sola empresa, la Forestal Arauco. En Neuquén, ahí por eso era interesante ver el caso de la senadora Corrosa, tenés al departamento Lácar con más del 50% extranjerizado también. Salió Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, a decir que quieren sacar una ley provincial para que en la compra de tierras fiscales, dice fiscales, o sea que ahí hay que ver si habla de todas las tierras, de las fiscales, o quizás tiene jurisdicción para las fiscales, tengan prioridad de compra los nacionales y no los extranjeros. Entonces, Corrosa responde a Rolando Figueroa. ¿Es un doble juego de nuevo? ¿O qué hay que esperar de Corrosa que todavía no se manifestó públicamente? Si alguno de estos se bajan, ya muy difícil que el oficialismo tenga los votos necesarios. Y ahí se caería la sesión una vez más. No va a avanzar, digamos, a perder esa votación. Se caería o si harían un cuarto intermedio con algunos capítulos aprobados y otros no, pero no avanzarían con la sesión, sí. Bien. ¿El cambio este que hizo del 25% le sumó algo o quedó igual el poroteo? Bueno, se consolida la posibilidad de que los radicales apoyen. Claro. Pero incluso con los radicales, no llegan. Si estos se bajan, no llegan. Porque ahí esa es una tremenda trampa, no sé si iban a meter eso, pero el tema del 25% es... ¿Cuál 25%? Entonces, Lógico. Primero que el límite se aplica solo a nivel provincial, no departamental, y estos datos que dabas vos de departamentos. Lácar, hablamos el otro día con un pibe, nos contó el 54%, y todo sobre zona de Parque Nacional y frontera. Sí, cordillera todo, sí. Hoy contaba también María Caferata, el peor de todos, que es el 60%, es una localidad en Salta. San Carlos. Sí, donde hay litio. Y glaciares. Es que por eso el tema es una trampa eso. Lo comentaban más temprano. Cuando uno mira el mapa argentino y el mapa de extranjerización de tierra, se ven claramente dos franjas. Una que corre paralela a la cordillera y otra que corre paralelo al río Paraná. Claro. Entonces ahí está claro que no se trata de si a alguien le interesa comprar un departamento o un campito para hacer soja, aunque también está el tema de la cantidad de hectáreas que podés tener en la zona núcleo, como cualquier país serio, sino que se trata de eso, de lo que está extranjerizado son las zonas más estratégicas para el país, no está distribuido parejo. Entonces, esta no es una ley contra la extranjerización, es una ley a favor de la soberanía nacional. Es una ley para que la Argentina pueda tener sus atributos de soberanía. Sin esta ley o sin una traba que impida que se profundice la extranjerización, y después habría que ver cómo revertir parte del proceso que ya está hecho, lo que hay es una renuncia a atributos de soberanía. Ahora, vos fíjate que creo que en este caso también estamos un poco a la defensiva, ¿no? Porque lo que queremos es sostener lo que hay, ¿no? Y cabe preguntarse, ahora que una misma empresa sea dueña del 80% de las tierras de una localidad como Puerto Libertad, ponele que la chilena Arauco se la vende a una empresa argentina. Me sale el Chávez de adentro. Expropiese. ¿Está bien igual? Expropiese. O sea, hay una cuestión de extranjerización, pero también de concentración. Por supuesto, desde ya. Claro. Sí, por supuesto. Ahora, yo tengo una... ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andan? Con fe, con esperanza, con optimismo. Yo les hago una pregunta. Sí. Si vengo con un real estate norteamericano, ¿yo puedo comprar Mar del Plata completo? No. ¿Habría elecciones o soy el dueño ya? No hay más intendente, nada, ¿no? Claro, es el dueño. Sería Tiene como el razón. rey. ¿Se puede o no se puede? Bueno, es un poco lo que puede, le va a plantea salir lo que cara. quieren estos muchachos de Silicon Valley, ¿no? Las ciudades Bueno, gobernadas listo, por lo hacemos. Y empresarios. también de paso compro Santa Teresita y voy con una topadora. Así la arrancamos de cero y capaz queda más linda. ¡No! Capaz queda más parejo. Fue declarado desastre arquitectónico por la UNESCO. ¿Sabían eso? Capaz nos da más Estuviste plata. juntándote mucho con Babi, me parece. No, pobre Babi, dejémoslo tranquilo. Yo estoy preocupado básicamente porque este mundo está dominado por los psicópatas, Nicolás. Sí. Para ser político ya no alcanza con ser egocéntrico. Ya no alcanza con ser un poco garca, un poco vivo, un poco pillo y un poco inútil. Te ganan los psicópatas. Mira, Nico, hasta el dirigente más chorro que conocí tiene un poco de culpa. ¡Estos locos no! Es verdad. Además del egocentrismo, tienen una absoluta frialdad emocional, crueldad, sadismo y una total ausencia de remordimiento. Su motivación principal no es solo ser admirado,
sino ejercer control absoluto y dominar destructivamente a los demás. Gracias por tener la IA con mejor calidad. Uy, estoy leyendo otra cosa, perdón. Perdón. Eso no tenía que leerlo. Che, Nico, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien. La verdad, esta mañana tuve la necesidad de pensar y repasar la doctrina, porque ya nadie lee a Perón. ¿Te das cuenta de eso? ¿Ustedes leen a Perón? Yo lo he leído en su momento. Ay, ¿no lo volviste a leer? Porque Sí, a veces releer las cosas es como ver una película 2 veces. Eso es cierto. Aprendés cosas que antes no veía. Yo me acuerdo la de Karate Kid. Fíjate cuando le enseña con la manito, ¿viste? Para pintar. Encerar, pulir. Encerar y pulir. Sí. Fíjate que el segundo le agarra distinto a la brocha. No es lo mismo. Pero eso te das cuenta cuando la ves 2 veces. Mejor que mentir es hacer. Mejor que prometer es zafar, decía Perón. No, estoy casi seguro de que no, ¿eh? Yo te juro, esa no la entendí bien, igual. Los peronistas somos como los gatos, chicos. Cuando parece que nos estamos peleando, es que no nos están fiando. ¿Por qué? Eso decía Perón. ¿Quién va a ir a un cabaret? No. Esta la sabe bien Insaurralde. Pará, cuando los pueblos agotan su paciencia, suele hacer sonar el tren Sarmiento. No, Escarmiento, En un dice. claro homenaje al Le estás pozo pidiendo sobrero. citas a ChatGPT, me parece. Le estás pidiendo las citas de Perón a ChatGPT. No, la fraternidad, los muchachos de la fraternidad. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Nunca entendí la parte donde habla no sé qué, no sé cuánto, pero armónicamente. Todo en su medida y armoniosamente. ¿Qué tiene que ver la armónica? No tiene nada que ver con ¿Tocaba la armónica, Perón? No. ¿Y por qué entonces habla de armónicamente? Hacía grima. Armonía, armoniosamente. Hacía grima, Pichichi. ¿Hacía rima? Es grima. Ah, rima también era muy bueno, sí. Tenía la espada más larga y le ganaba todo, eso me dijeron de Perón. Ese es He-Man. Bueno, también, capaz He-Man está inspirado en Perón, no sabemos. Capaz lo inventó Perón. Y los anillos de Shazam. Por el poder del pueblo, decía He-Man. Lo de Claro. Chabrán también no sabía. No. ¿Sabían que Chabrán es piñón fijo? No, ese era... Por eso Saluda a nunca la muestra gente la de cara. Barcelona, Por eso sale pintado a todos lados. Es peligroso. Investiguen que son periodistas ustedes. No voy a hablar más. Chau, buen día. Chao, Pichichi, buen día. ¿Cuántos mitos urbanos? Ay, qué barbaridad. Cande, hablemos un poco de la recaudación, porque si hay un número que es difícil de dibujar en la economía, es cuánto recaudas. Ahí no hay muchas vueltas que darle. No puedes decir, no, la recaudación, si no tomas en cuenta la carne ni la calefacción, entonces no. Sí, y tiene que ver obviamente con lo que se trata esta semana, porque de la recaudación salen los recursos para las provincias y las transferencias a las provincias. Quiero arrancar con la placa 3, donde vamos a ver la evolución de esa recaudación real interanual en la comparación que muestra el IARAF en la comparación con julio de 2026, donde se ve un aumento de ganancias, en parte porque vencía en junio y postergaron muchos el pago hacia julio. Entonces, bueno, se vio ese impacto del pago de ganancias. También el impuesto a los combustibles. Hablamos ayer del impuesto a los combustibles y cómo ese impuesto, que tiene una asignación específica en financiar las obras públicas para el mantenimiento de las rutas, efectivamente no se está usando y se usa simplemente para mostrar un superávit fiscal, y bienes personales, que también tiene que ver con un vencimiento postergado. De todas maneras, cuando uno revisa los impuestos que tienen que ver con la actividad económica, como el IVA, bueno, sigue en un número negativo, leve, pero menos 0,5, digo, incluso con la comparación con un 2025, sigue teniendo un recorrido negativo. En la placa 2 vemos justamente, no, perdón, en la placa 2 no, en la placa 4. Fui yo. En la placa 4 me interesa ver la evolución de esos recursos tributarios nacionales para entender un poco la película de dónde estamos llegando. Es verdad que hubo una variación interanual del 1,2%, muy explicado por esta postergación en el pago de ganancias y no tanto de bienes personales, porque la verdad es que es muy poca la gente que paga bienes personales, pero uno ve un recorrido bastante negativo en términos de cuántos recursos está recaudando el Estado. Mucho tiene que ver con la baja de las retenciones, digamos, la baja de los aportes que hace el sector agroexportador en nuestra economía, y eso obviamente repercute en la cantidad de recursos totales que se transfieren a las provincias.
Y por eso quiero cerrar con ese número que está en la placa 1, que muestra, bueno, qué efectos hay de esa recaudación por todos los impuestos en términos nacionales y también de las jurisdicciones. Y ahí se ve justamente esta caída en la recaudación de nación. Estamos hablando de una caída del 5,7% de la recaudación tributaria nacional y una caída del 1,4% en la recaudación de las provincias. Cuando miramos de estos números cómo viene siendo la evolución de las transferencias, o sea, de la plata que le da nación a las provincias y comparamos todo el desarrollo de enero a julio, vemos que es el peor enero a julio desde 2005 en términos de las transferencias a las provincias, y ahí creo que se entiende un poco más esta estrategia de negociación, ¿no?, del Poder Ejecutivo para con el Poder Legislativo, que dice, bueno, si querés plata tenés que negociar conmigo y tenés que aprobar lo que yo presente. Y esto también da cuenta de que lo que tenemos por delante, por lo menos hasta el 10 de diciembre del año que viene, es más ajuste, que no va a haber durante el gobierno de Milei un periodo donde esto se revierta, porque obviamente a menos recaudación tenés que seguir ajustando en esa espiral permanente en búsqueda del superávit, que va a hacer que la gente, bueno, gane peor, tenga que pagar más caro los servicios, más cara la nafta, y eso impacta directamente en familias que, insisto a lo que decía yo al comienzo del programa, tenemos el drama de la morosidad, y ahora Fer te pregunto por eso, y el siguiente paso, que es el que recorta una comida por día, que come una sola vez por día, que eso significa ya ni me prestan para comprar comida. Sí, yo solo para cerrar, para que se entienda bien este círculo vicioso del ajuste sin fin, sí me parece importante remarcar que si bien el número total dio un número positivo, si uno ve los impuestos relacionados a la actividad, bueno, siguen en terreno negativo. Entonces hay un círculo vicioso que tiene que ver con un ajuste que hace que la gente tenga menos ingreso disponible, porque si yo saco subsidios de la tarifa de luz, de la tarifa de gas, de la tarifa de transporte, bueno, esa persona efectivamente tiene menos plata para consumir, y ese menos consumo también me impacta en mi caja recaudatoria, donde tengo menos recaudación, y entonces vuelve a darse este ciclo de un ajuste sin fin, y por eso es difícil creer o proyectar un escenario mejor en los próximos meses. Antes de Fer, quería comentar esto que me parece perfecto lo que salieron a hacer Gerardo Zamora y Kicillof este fin de semana, marcar que la nación le está quitando a las provincias, eso es lo que decía Gerardo Zamora, te quitan 100 y después te prestan 10 con intereses altos. Solo si votás la cosa que yo quiero. Claro, y encima para prestarte estos 10 te obligan a votar las leyes que ellos mandan. El problema ahí, digo, el gobierno es un problema, el gobierno nacional es un problema. También son los gobernadores que aceptan esa clase de condiciones. Por eso. Aparte, él mencionó explícitamente los casos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, que le dieron plata para que pague los aguinaldos. Se habían quedado sin plata para los... Córdoba y Santa Fe. Los anticipos de coparticipación. Claro, Córdoba y Santa Fe, dos de las provincias más importantes del país. Y sometido a este régimen de mantenerlo de rodillas, te quito plata y para prestarte un poquito me tienen que aprobar todo. Bueno, me parece que es hora que los gobernadores, porque había cierta cosa de, bueno, estamos todos en el mismo chat y lo banco porque él tiene esta dificultad, qué sé yo, que salgan a exponer. Un poco de colombofilia, ¿no? Sí, bueno. Amor por las palomas, digo, por la frase que había hecho el gobernador de Salta en su momento. O sea que vos estás planteando la política del espiral, ¿no? Esto de que todos los meses baja la recaudación, todos los meses hay que hacer un ajuste que provoca menos nivel de actividad, que repercute en menos recaudación, que te obliga a un nuevo ajuste. Hay otro efecto que tiene esta caída de la recaudación y este impacto sobre las cuentas fiscales, que es la imposibilidad que tiene el gobierno de romper el piso de 400 puntos riesgo país. Porque desde afuera también se está mirando este deterioro de las cuentas fiscales. Y desde afuera se está percibiendo que el espiral se consume y hay un momento donde se quiebra, donde no podés aplicarlo más, donde o no hay técnicamente de dónde recortar o hay una reacción social que anticipa un cambio de tendencia que va a hacer que no pueda seguir las políticas que vos estás apoyando. Por lo tanto, tiene el doble efecto. Tiene este efecto directo sobre las cuentas fiscales y tiene la segunda vuelta, que es la reacción del mercado a esas señales que estás enviando. Diría mi madre, se están hirviendo en su propio caldo.
La parábola del sapo hervido. La parábola del sapo. Bueno, ya en junio tuvieron déficit. Y esto es porque el ajuste también tiene un límite. A ver, no solo tienen déficit, sino que están escondiendo gastos con una... no sé cómo describirlo. Una caradurez que en el mercado ya se sorprenden. Digo, porque en junio les descubrimos que no habían contabilizado todo el costo de emitir deuda. Eran 2 billones de pesos que tenían que contabilizar como intereses, que dijeron, no los contamos. No los contamos. Total, esto vamos a tener que pagarlo dentro de 2 años, lo sacamos de las cuentas. El mercado dice, bueno, metémelo, anotalo. En julio descubrimos que habían hecho otra maniobra que era mandar por abajo de la línea, es decir, no contabilizar todo el giro de transferencias que le hace a la Ciudad de Buenos Aires. El equivalente a 1.5, 1.6% de la coparticipación federal que tenía que figurar como que le están transfiriendo a la Ciudad de Buenos Aires, o no se la están transfiriendo y Macri se cayó la boca, Jorge Macri se cayó la boca y a mí no me interesa, o no lo están contabilizando en las cuentas. Y no lo hacen desde febrero. El último registro que hay es en febrero. Ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio figuraron transferencias por el 1,6% de la coparticipación. Que existieron, porque si no que nos habríamos enterado. La ciudad estaría prendida a fuego, sí. ¿no? Claramente. Así que claro. Es muy grave lo que está pasando en las cuentas fiscales. Es el Ministerio de Economía y Bellas Artes a la altura del partido. Pero, Nico, vamos a la morosidad de los hogares, que es la contracara de esto. Digo, están atadas las dos. Sí, está atado claramente. La recaudación te muestra un reflejo de la caída de la actividad. La caída de la actividad te refleja el menor consumo del conjunto de la sociedad argentina. Ese menor consumo significa que tuviste menos ingresos, por lo tanto, si tuviste alguna necesidad de tomar un crédito, después no lo pudiste afrontar. Pero tenemos una placa, la placa número 1, que a mí me interesó mucho, porque te está mostrando dónde está la irregularidad del crédito en Argentina comparado con el conjunto de los países de los cuales hay información. Y hay información de prácticamente todo el mundo. Lo único que voy a hacer ante ese gráfico es boca. Lo que vas a ver ahí es un trabajo que hizo la consultora 1816, que ayer distribuyó un informe que rápidamente se viralizó porque tenía como atractivo el título del informe, que te planteaba algo que el gobierno necesitaba escuchar. La mora de los créditos dejó de subir en junio. Bueno, para disfrazar este informe, 1816 da algún número que justifica el título, pero da muchos números que no lo justifican, que mantienen la advertencia. Y uno de ellos es este gráfico donde muestra cuál es la irregularidad de la Argentina comparada con otros países. Y hay más irregularidad en Argelia, Bangladesh, Ghana, Irak, Angola, Ucrania, en medio de la guerra, Kenia, Kirguistán, Sri Lanka, Marruecos y Nigeria. No hay ninguna economía asimilable a la economía de la Argentina por nivel de ingreso, por nivel de desarrollo, por profundidad del sistema financiero, por apertura a las nuevas tecnologías, que tenga un nivel de irregularidad del crédito equiparable al que tiene hoy la Argentina. No hay ningún país, ninguna economía en el mundo. Es decir, suele haber una correlación entre el tamaño del PBI o el nivel de desarrollo de un país y su nivel de morosidad, y Argentina está comportándose como un país mucho más pobre de lo que verdaderamente es. Esto es lo que está... Eso es lo que muestra este gráfico de la consultora 1816. Y eso significa que hay mala distribución, básicamente, que el tamaño, toda esa plata que hay en esa economía, en vez de estar distribuida en todas las familias que pueden pagar, está en manos de gente que acumula. Bueno, claramente lo que te muestra es un proceso de concentración de la riqueza que se viene dando, que es la contracara del proceso de caída global de ingresos de la sociedad. Estamos hablando que el conjunto de la sociedad tiene una caída
de ingresos del 10% nominal, ¿no? Cuando Sí. vos tomás el conjunto de toda la sociedad de 30% en algunos sectores dependientes más de los salarios, bueno, está claro que alguien se llevó la Si riqueza. el PBI creció, pero no hay ni más empleo ni mejores salarios, entonces todo lo que creció se lo llevaron. Alguien se otros. lo Está acaparó. claro. Pero el informe tiene algunos datos interesantes, porque dice que la morosidad siguió creciendo. Lo que pasa es que hubo más créditos, por lo tanto, como la irregularidad es una ratio Una proporción. entre la cantidad de créditos y los irregulares, te da que estás un poquito mejor. Pero no es que No hay menos gente familias endeudada. están endeudadas. El otro motivo por el cual les mejoró el ratio es que muchos bancos están refinanciando estas deudas, intentando cobrarlo, por lo menos todavía no mandándolos a pérdida. Y el tercera reflexión hace es que hay nominalmente mayor cantidad de créditos sin pago. A mí, de todo el informe hay un datito que me parece que hay que prestarle mucha atención por lo que tiene como impacto hacia adelante. 1816 dice que la tasa que está pagando el Tesoro, es decir, el Estado argentino, por colocar nueva deuda, le garantiza una rentabilidad a los bancos de acá 2, 3 y hasta 4 años que los desalienta a generar créditos al sector privado. Absolutamente comunista. ¿No? El Estado se lleva la statista, plata. el Estado se lleva todo el crédito. Entonces está diciendo, ojo, porque si alguien cree que la actividad en la economía argentina puede recuperarse de la mano del crédito, el crédito tiene un tope muy, muy bajo. La capacidad de los bancos de prestar es muy, muy baja porque el Tesoro, el gobierno, la administración de Javier Milei te paga tanto que no hay ningún interés en perderse ese negocio para ir a uno de mucho más riesgo y de mucho menos rentabilidad. Clarísimo. Ahora, en un minutito vamos a ir a la Casa Rosada. Allá está Jonathan Eguier. Sigue haciendo su trabajo en malas condiciones. Esto hay que recordarlo porque es otra de las cosas que se naturalizó, ¿no? Como encerraron a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Pero antes de eso quería preguntarte, Nora, por qué se está llevando a cabo la Conferencia Mundial de SIDA en Brasil y eso permite contrastar un poco también lo que se está haciendo en el mundo, los países más o menos en serio, los que se preocupan por su población y lo que está pasando acá en la Argentina. Sí, la conferencia acaba de finalizar, fue toda la semana pasada, y si tuviéramos que resumir en un solo punto la conclusión, ojo, era una reunión de 7.000 personas y tiene algo muy particular, no solo van médicos, investigadores, sino también políticos, ministros de salud y activistas, personas con VIH, organizaciones civiles, así que es un encuentro muy colorido. Si quieren mostrar algunas postales de la placa 2, de lo que se ve de todo, digamos, hay actividades variadas durante toda la semana, todo el día. Y la conclusión, digamos, central, por supuesto que se pasó revista a todos los temas, pero la conclusión central es que estamos en un momento inigualable porque contamos con las herramientas para terminar definitivamente con la epidemia justo en el momento en que se recortan todos los presupuestos y la financiación para hacer llegar a los pacientes, a las personas, no siempre son pacientes porque estas herramientas son De prevención. preventivas. Así es. Y se corta la financiación, con lo cual uno piensa, bueno, el VIH es algo del pasado. No, no es algo del pasado. En la Argentina hay 140.000 personas calculadas por el Ministerio de Salud que tienen VIH, alrededor de 30.000 no lo saben, pero además hay lugares como Fiji, un lugar que uno imagina como una cosa paradisíaca, donde en los últimos 10 años se multiplicó por 10 la incidencia del VIH de la mano de los usuarios de drogas inyectables como la metanfetamina. Bueno, está ahí, sigue siendo una amenaza y además junto con la amenaza del VIH, porque también se propaga, digamos, se transmite de la misma manera, está creciendo la hepatitis. O sea,
es una amenaza importante de salud, así lo toma la Organización Mundial de la Salud. ¿Está Johnny ya? Sí, no, pero tranquila, terminemos de hablar de aquello y después vamos a casar. Rosana, Ok, no te preocupes. bueno, como decía, estamos en un momento en que se podría controlar perfectamente, pero se recortan los presupuestos en todas partes. Los internacionales, se cortó el USAID, se cortó un programa que se llama PEPFAR. Hay 77.000 chicos en África que quedaron sin ningún tipo de asistencia. Bueno, 1.700 Esto por centros. la decisión de Trump de cortar sus programas de ayuda internacional. Exacto. Es otra forma de genocidio también. Absoluto. Dejar 70.000 chicos Pero sin además medicina que por una nos enfermedad pone en como riesgo esta. a todos, Sí, ni hablar. porque los virus no entienden de políticas, ni de fronteras, ni de... O sea, Sí, está ¿no? claro. Si el sistema sanitario mundial no está en pie de alerta, bueno, puede volver a rebrotar todo esto que se controló. Hoy tenemos, como decía, las herramientas, en particular hay una a la que apuestan todos, que es un antirretroviral de larga duración. Hay otros también, pero es una inyección cada 6 meses que se administra a los grupos de alto riesgo y tiene 100% de efectividad. O sea, Caramba. no hay transmisión del virus. O sea que si todas las personas de los grupos de riesgo o los que están viviendo con VIH accedieran a estos antirretrovirales de larga duración, hay otros, por ejemplo, que se dan cada 2 meses, como el cabotegravir, bueno, tendríamos la cosa controlada. O sea, la Ahora, situación es muy distinta a la que era hace 15, 20 años, que era una condena a muerte, digamos. bueno, eso desde Avanzaron ya, los tratamientos, incluso con avanzaron- tratamientos más, digamos, los ya registrados en todas partes, que es una pastilla Sí, por sí, día, ¿no? Bueno, ahora el tema es qué hace cada gobierno, ¿no? Los gobiernos africanos, por supuesto, los menciono porque fueron el centro de la reunión. Yo me quejaba porque decía, todo está enfocado a los gobiernos africanos, a los países africanos, y América Latina tiene áreas de pobreza iguales y de vulnerabilidad enormes. Sin embargo, somos como un poco la cenicienta en materia de VIH, ¿no? Al no estar caracterizados por ser países tan pobres, no accedemos a los resortes que se articulan para que llegue la medicación. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? Estuvo el gobierno de Brasil presente con su ministro de Salud en la conferencia. Ausencia absoluta de emisarios salvo de la provincia de Buenos Aires, ausencia del gobierno argentino. El ministro de Salud de Brasil anunció que van a hacer una compra muy importante de uno de estos antirretrovirales que se administra cada 2 meses para toda la población con VIH en Brasil, y además un acuerdo con la multinacional Merck para desarrollar una pastilla que se daría en forma mensual, con lo cual en lugar de inyecciones más fácil, Mucho más fácil. y Brasil la produciría para todo el continente. La Argentina podría producir genéricos también, Sí, pero claro, para eso lo se hizo durante mucho tiempo. bueno, se requiere, podría producir el lenacapavir, que es que se administra cada 6 meses, pero bueno, se requiere una acción del gobierno porque hay patentes, hay organizaciones de la sociedad civil, y hablando de, la frase, digamos, que se repitió en todo el Congreso es, la innovación sin acceso no es progreso, No, claro. es injusticia. Y es un poco, cuando lo extrapolo a otra discusión, ¿no? Pero cuando uno escucha de los que te dicen, no, la inteligencia artificial va a permitir que podamos vivir 200 años o 500 años porque vamos a poder reemplazar nuestros órganos y demás, eso no va a estar en el plan de OS de 220. Digo, son avances tecnológicos que están pensados para una élite. La discusión entonces es el avance tecnológico, pero también la conciencia política y la decisión económica de que esos avances sean para todos. Si no, son una forma más de desigualdad, son una forma más de racismo, son una forma más de discriminación. Bueno, justamente ahora en 2028 se cumplen 40 años del Sistema Único de Salud de Brasil, que consagra, tiene estatus constitucional el derecho a la salud equitativo para toda la población. Y
hablando sobre acceso y la injusticia que hay en el acceso a los medicamentos. Nosotros charlamos acá en el PASE sobre el problema de las patentes, lo que firmó el gobierno argentino. Ayer se presentaron 6 organizaciones civiles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer notar que los recortes están impidiendo el acceso de la población a los medicamentos, a los tratamientos. Pensemos en el plan Remediar, sí, claro, reducido a su mínima expresión, los problemas con la discapacidad. Si quieren, podemos pasar muy cortito el video número 3, que es Lorena Dillano, una de las que testificó ayer. Por supuesto, había representantes del gobierno, negaron todo, dijeron que está todo perfecto. Bueno, y lo que decían los representantes de las organizaciones civiles es, ojo, los números que estamos dando son números oficiales. O sea, no es que sí, los no, es que ya produjimos no, ni nosotros. lo esconden. Tenemos ahí, son unos segundos nada más que cuenta qué fueron a hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Acabamos Humanos. de tener una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos venido a denunciar la violación del derecho a la salud por parte del gobierno argentino. Como Fundación GEP nos hemos referido a todos los recortes presupuestarios, a la falta de medicamentos, a la falta de compras de medicamentos antirretrovirales, como asimismo la regresividad que significa el acuerdo que ha firmado Argentina con Estados Unidos en materia de patentes farmacéuticas. Y para finalizar, antes de ayer, el gobierno de Brasil anunció que tiene un plan terminado para llegar a una inversión del 2% del PBI en ciencia y tecnología e innovación para 2034. Estamos nosotros en el 0,15%. ¿Cuáles son los ejes de este plan? Expansión del sistema de ciencia y tecnología, reindustrialización, proyectos estratégicos para la soberanía nacional y ciencia y tecnología orientados al desarrollo nacional. Y cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, una de las áreas es lo que vos mencionaste, la inteligencia artificial. Brasil está desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial para ser realmente un país soberano. Y sí, que soberanía también es no quedarse atrás. Y vos hablabas recién del derecho a la salud y el proyecto que se va a tratar el jueves es proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada. Algo que ya está dado por la Constitución. Cuando lo aclaran así, lo que te están diciendo es que va a valer más el derecho a tener propiedad privada que ningún otro derecho. Que el derecho a la salud, que el derecho al trabajo, que el derecho al techo, a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vamos ahora a Casa Rosada, donde Jonathan Eguiar nos está contando, nos va a contar cómo se vive esta previa de la votación, qué números tienen en la Casa Rosada y cómo creen que puede salir todo el jueves. John, ¿cómo va? Nico Lantos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? A todo Bien, el equipo un saludo para vos del y otro Pase. para Moreno. Sí, lo tengo acá atrás. Sí. Me está oliendo la nuca. Espero que me la seque en algún momento. Acá hay una tensión ya desde el comienzo de este tipo de negociación que tocó su punto máximo ayer, que es entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Acá culpan en parte por el ruido político que hubo, por otra aventura de Sturzenegger de ir hacia algo muy costoso, que cuesta políticamente. Digo, no le va a salir gratis al gobierno esto, toda la agenda que se está manejando postmundial con respecto a este tema y lo que va a pasar en las calles el jueves, no solamente en el Congreso, sino que en diferentes puntos del país, porque es algo muy incómodo también para las provincias, para los gobernadores. Ayer el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, salió a decir que en su provincia esto no va a pasar. El tema es que, claro, una cosa es a nivel provincial y otra cosa es a nivel municipal y departamental, que es lo más importante hoy. Por eso van a salir algunos gobernadores a vender humo de alguna manera, a contar, no, en mi provincia no, pero claro, lo importante son los departamentos, no las provincias, sino lo que pasa dentro de los municipios. Y hay un ruido importante, decía, con respecto a Sturzenegger y Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich llevó la negociación hasta casi lo imposible y generó este costo político que está teniendo el gobierno en estos días, donde Patricia Bullrich, obviamente, ella dice que tiene que ceder, que retrocedió. Obviamente, si uno ve la ley es un espanto, por más que el gobierno haya cedido algo, pero Sturzenegger no está conforme con esto. Sturzenegger quería ir por todo. Esta ley que va a salir con estos detalles no les gusta. O sea, si fuera por él no lo aceptaría. Acá esto también generó algún tipo de tironeo en la cúpula del gobierno, porque Karina Milei respalda a Patricia Bullrich y la negociación de Patricia Bullrich,
y Milei quiere que Sturzenegger vaya a fondo. O sea, que la ley salga a fondo. Digo, genera algún tipo, obviamente, de controversia entre los hermanos. Hoy a las 4 de la tarde va a dar una conferencia de prensa Patricia Bullrich. Los votos están... Acá en el gobierno dicen que por cómo se cambió la ley los votos deberían estar, pero no hay nadie que confirme que los votos estén. Villarruel va a explorar algún tipo de decisión sobre lo que está pasando con Anabel Fernández Sagasti, la senadora peronista que está en Mendoza, está embarazada, por recomendación médica no puede venir a Buenos Aires, ella es mendocina, y están viendo a ver si se logra su voto de alguna manera, no sé, de manera virtual y demás. Eso es lo que está explorando ahora el sector de Villarruel. Recordemos algo, el jueves Milei va a estar de viaje, va a estar afuera del país. Bueno, Villarruel obviamente va a pasar a ser la presidenta de la Nación. No va a poder votar. Eso va a ser un tema importante. Recordemos que no va a poder presidir la sesión ni votar en caso de desempate. Recordemos que Villarruel no la quiere esta ley. Se viene manifestando en contra de esta ley desde el primer día. A ver, le puede salir muy bien a Milei esta jugada en una votación que puede ser muy ajustada para el gobierno. Digo, no está confirmado que... no está confirmado dos cosas. Que la sesión se vaya a hacer primero. Vamos a ver qué resurge, vamos a ver qué pasa hoy después de las 4 de la tarde con la conferencia de Bullrich. Pero la sesión no está confirmada. Y si se confirma, se tienen que dar un par de pasos que nadie en el gobierno está dispuesto a confirmar si se va a dar. Generalmente hay muchas veces donde el gobierno está confiado, donde dice tenemos los votos y los votos están. Esta es una votación incierta si se da. Se supone que el gobierno no va a ir a perder, que si Bullrich hace un anuncio hoy y sabe que tiene los votos, va a lograr que la media sanción tenerla, aunque sea por un voto. Bueno, se supone. Vamos a ver cómo se da la negociación final. Es una ley muy incómoda para las provincias, para los gobernadores, para el senador que levante la mano y tenga que volver a la provincia, su provincia. Por eso en el gobierno no están tan confiados, ni en la negociación de Bullrich, ni en lo que hizo Sturzenegger. Hay algún tipo de ruido político que viene ya, insisto, desde que arrancó este tipo de negociación, pero que ayer tuvo su pico alto de tensión entre esos dos bandos. Bien. ¿El gobierno piensa que puede llegar a hacer nuevas concesiones más allá de lo que ya se anunció ayer, esto de pasar al 15 al 25 y demás? ¿O la pelea no permite que haya más margen? Ayer me dijeron, hay que esperar hasta el último momento la conferencia de Bullrich. O sea, ahora en estos momentos pasa del 15% al 25% de las tierras posibles para los extranjeros. Pero me dijeron, igual... nacional, no a nivel distrital. Claro, que es lo más importante. El tema, lo que le van a reclamar muchos es la parte departamental, la parte de los departamentos, de los municipios. Eso es lo más importante de la ley, por recursos obvios como el agua, por ejemplo, algo que tiene mucho interés en el exterior, el agua argentina. Digo, Argentina hoy es muy importante en petróleo, pero también en agua. Bueno, hay que esperar hasta último momento. Hay 17 borradores ya, pero tal vez le queda un número 18. Así que hay que esperar hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde... Tal vez hay una vuelta más para conformar a una parte de la oposición o de los aliados que no están muy conformes por estas incomodidades que contaba recién. Ahora va a haber una conferencia de prensa del vocero de Milei, Adrián Rabier. Acá la conferencia estaba pautada para las 11, pero se extendió una nota de Milei con Trebuch, con Esteban Trebuch, el periodista. Así que como se extendió, se demoró más de media hora la conferencia de prensa. Está por arrancar ahora, o ya arrancó, o está por arrancar en minutos en la sala de conferencias. Milei, bueno, dio algunas definiciones con respecto a Trebuch. Viene dando muchas entrevistas Milei porque, insisto, lo conté el fin de semana, lo vuelvo a contar, el gobierno está en una suerte de relanzamiento. El piso de Milei es bajísimo, el gobierno está cada vez peor, es un gobierno en declive realmente, y están tratando de hacer un relanzamiento, lo vamos a ver seguramente en los próximos días al gordo Dan, la espada digital del gobierno, tuiteando mucho sobre la recuperación de la economía. Risas, paréntesis risas, pero se van a venir varios tuits con ese tipo de bajada de línea. Quieren intentar que algunos funcionarios le den entrevistas a medios opositores, Así que atención a Arely Jalad. Atención a Arely Jalad. Ahí se parece... Era como el meme del que está jugando en la PlayStation y se pone para adelante. Atención Mariano Martín, atención Mariano Martín, sí, se viene... Nosotros lo llamamos. Se viene algo nuevo. Bueno, parece que algunos medios que están en la lista negra, para no estar en esos programas o en esos canales, obviamente uno es el Destape,
parece que se va a abrir ese grifo. Cuando hablo Entonces no somos terroristas disfrazados de periodistas si nos quieren dar pero entrevistas. No sé si Parece- cómo lo van a instrumentar, Johnny, pero es inviable. Imagínate, ayer Milei dijo, el consumo está en récord, sale la Cámara de Comercio y dice el consumo cayó. Es así en cada frase. No, Sí. no puede haber una Ojo, entrevista no es que periodística. Milei no le va a dar una entrevista al Destape. Sí, Bueno, tal cualquier vez los funcionario. ministros, digo. Bueno, Caputo, Sí, imagínate. pero ahora No, Santilli, supongo que el único que puede hablar es Santilli. Santilli, Ravier, sí. Bullrich, sí, voceros un poco Bullrich, más bueno. experimentados. Bueno, Dicen que se están, que en las Anotanos. listas negras está tanchando varios nombres, que parece que hay algunos medios que se pueden llegar a abrir para el gobierno, para hablar con medios críticos y que pueden llegar a incomodar al ministro, porque la idea es que hablen los ministros, no funcionarios de segundo rango, ni diputados, ni senadores, sino ministros. Así que prepárate, Ari Lijalá, prepárate, Mariano Martín, preparen a la noche al señor Gabriel Sued y a la señora Noelia Barral Grijera, que parece que se abre, por lo menos en este último año, en esta especie, insisto, de relanzamiento de Milei, donde acá ven cada vez un panorama más complicado para el año que viene con respecto a este plan de Milei de ganar en primera vuelta. Jonathan, muchísimas gracias por tu reporte allí desde la Casa Rosada. Podés Abrazo ir ahora grande. a ver la conferencia de Ravier, a ver qué genialidad nos deja. Nosotros nos vamos yendo, vamos redondeando este programa muy, muy cargado. De hecho, nos quedó algo afuera, perdón, Fer, que No, lo da por fuera lo favor. tuyo, pero A la tarde, lo a la pueden tarde. ver a la tarde a partir de las 4 de la tarde en Palo y Zanahoria. A partir de las 6, la señorita Cande haciendo el pase de la tarde va a estar hoy. A mí me reencuentran mañana, aquí a las 10 de la mañana, para hacer el pase. Navarro se fue unos días de vacaciones, pues ya tenemos 100 mensajes preguntando qué pasó con Navarro. Se fue, Sí, se no, tomó unos pero días de esa es la descanso teoría todos los días. antes de dar algunos anuncios importantes. Así que yo le diría que esperen su regreso con ansias, pero aún así que disfruten la estadía que voy a tener en este lugar. Gente, muchísimas gracias por todo. Compañeros, compañeras, también al equipo que está del otro lado, a todos ustedes que nos eligen. Quédense que ya llega Verdades Afiladas todavía a cargo de Carla Pelliza, ¿no? Sí, claro. Todavía por unos días más. Y toda la continuidad del Destape. Nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.